Un temblor fino, incontrolable, recorría todo el cuerpo de Ana. Cada músculo parecía vibrar bajo el peso de la amenaza. Úrsula, en cambio, sentada en su butaca de cuero, permanecía inmóvil. Seria. Serena. Como una estatua. Sostenía una taza de porcelana con una mano firme, el meñique elegantemente levantado. Ni una sola ondulación agitaba el líquido oscuro en su interior. La observaba por encima del borde de la taza. Su mirada, una mezcla inquietante de impaciencia y un afecto maternal calculado, que resultaba más aterrador que cualquier amenaza directa. «Ana, querida, mírame», dijo Úrsula, su voz suave como terciopelo, pero con un filo de acero que recorría la habitación. «No tienes por qué estar tan asustada. Lo que te pido es por el bien de todos. Por el bien de esta casa, de esta familia que te ha dado cobijo». Ana levantó la vista, temblando. Sus ojos, grandes y castaños, estaban anegados en lágrimas que se negaban a caer. «Señora, lo que me pide es una mentira. Una mentira terrible. El señorito Rafael, él me cree. Si le miento». Su voz se quebró en un hilo de angustia. «Precisamente por eso, niña», interrumpió Úrsula, dejando la taza sobre el platillo con un delicado clink que sonó como un disparo en la habitación. «Porque te cree a ti. Rafael está cegado por el dolor. Busca un culpable donde no lo hay, y su mirada se ha posado sobre mí». Ana tragó saliva, sintiendo como el aire se volvía más pesado. «¿Te das cuenta de lo que eso significa?», continuó Úrsula, acercándose lentamente, cada paso medido. «Quiere destruirme, y si me destruye a mí, destruirá el equilibrio de esta casa. Piensa en las consecuencias. El escándalo, la ruina. ¿Crees que tu puesto estaría a salvo? ¿Crees que alguno de nosotros lo estaría?». Se detuvo frente a Ana. Su mano, fría como hielo, se posó en el hombro de la joven. Ana sintió un escalofrío recorrerle la espalda, como si la mano le quemara a través de la tela del uniforme. «Escúchame con atención», susurró Úrsula. «No te pido que te declares culpable de nada. Solo, ajusta un poco la verdad. Un pequeño detalle. Un detalle sin importancia, que, sin embargo, lo cambiará todo». «¿Decir que yo serví la merienda?», susurró Ana, con la voz rota. «Pero, usted sabe que no fui yo. Yo estaba en la cocina, con Matilde. Usted misma me pidió que...». «Silencio», siseó Úrsula, apretando con fuerza el hombro de la doncella. «Los detalles de lo que hacías o no hacías son irrelevantes. Lo único que importa es lo que Rafael necesita oír. Necesita una explicación sencilla, una que aleje sus locas fantasías de mí». Ana bajó la mirada, sintiendo el peso de cada palabra. «Eres una muchacha buena, Ana. Todos lo saben. Cometiste un error, eso es todo». El silencio cayó otra vez, pesado, denso. Ana sabía que no había vuelta atrás. El juego había comenzado, y no había margen de error. Ana temblaba, el peso de la decisión aplastándole el pecho. «Estabas nerviosa, trajiste la bandeja, quizás te confundiste con las hierbas del té. ¿Quién puede culparte?», dijo Úrsula, con voz suave, casi maternal. «Nadie. Un simple y trágico accidente». Ana negó con la cabeza. Las lágrimas finalmente rodaron por sus mejillas. «No puedo, señora, no puedo», susurró, con la voz quebrada. «El señorito Julio, él era tan bueno conmigo. Mentir sobre su muerte es como profanar su recuerdo». Úrsula suspiró, largo, teatral, como si la ingenuidad de la muchacha la agotara. Se apartó, caminando hacia la ventana, dándole la espalda. «Qué ingenua eres», dijo, la voz fría y calculadora. «¿Crees que esto se trata de honor, de recuerdos? No, Ana, se trata de supervivencia. Pura y dura supervivencia. Rafael está a un paso de cometer una locura, de arrastrar a toda esta familia a la deshonra. Si le das una verdad simple, creíble, toda esta tormenta pasará. Él se calmará, dejará de buscar fantasmas. Y todo volverá a la normalidad». Se giró un instante, dejando entrever sus ojos brillando con intensidad depredadora. «Yo me aseguraré de que no te ocurra nada. Te protegeré, siempre lo he hecho. ¿No lo recuerdas? ¿O acaso has olvidado quién te sacó de aquella miserable aldea y te dio un techo y un plato de comida caliente?». La mención del pasado fue un golpe certero. Ana se encogió. Recordó el hambre, el frío, la desesperación. Recordó a Úrsula apareciendo como salvadora,
una deuda que siempre tendría. Yo, comenzó Ana, tragando saliva. Úrsula giró para enfrentarla de nuevo, sus ojos fijos, casi hipnóticos, depredadores. Piensa en tu futuro, Ana. Un futuro aquí, a salvo, o un futuro en la calle, sola, sin nadie, con la mancha de un escándalo sobre tu nombre. Porque si Rafael sigue adelante y la casa cae, todos caeremos con ella. Tú la primera. Una pequeña mentira, que nos salva a todos, o una lealtad estúpida a un recuerdo, que nos condenará. El silencio volvió a instalarse, pesado, casi palpable. Afuera, un pájaro cantó, ajeno a la tormenta que rugía dentro de la casa. Ana se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Miró a Úrsula, protectora y carcelera a la vez. En su interior, una pequeña voz le gritaba que huyera, que dijera la verdad, que enfrentara las consecuencias. Pero el miedo era una bestia mucho más grande, más poderosa. Hambre, soledad, el poder implacable de la mujer frente a ella. Finalmente, con un susurro apenas audible, como el crujido de algo rompiéndose para siempre dentro de ella, asintió. Lo haré, señora, diré que fui yo. Una sonrisa casi imperceptible curvó los labios de Úrsula. La victoria estaba sellada. Había ganado. Había movido su peón, y ahora solo quedaba esperar el jaque. Buena chica, dijo Úrsula, con una voz suave pero cargada de poder. Sabía que entenderías. Ahora ve, lávate la cara. Y espera mi señal. Necesitamos que tu confesión sea creíble. Necesitamos lágrimas, Ana, lágrimas de verdad. En la casa pequeña, la atmósfera no era de intriga, sino de una incomodidad tan palpable que se podía cortar con un cuchillo de pan. La llegada de Tomás Requena había caído como una piedra en un estanque en calma. Cada onda de su presencia alteraba la paz de la familia. El desayuno fue una prueba de resistencia. Tomás, con su sonrisa fácil y modales de hombre de mundo, intentaba llenar los silencios con anécdotas de sus viajes, con preguntas sobre el trabajo en el valle. Pero sus ojos no dejaban de volver a Luisa. Ella permanecía con la cabeza gacha, removiendo un café que no bebía, respondiendo con monosílabos. Cada palabra amable de Tomás era, para ella, como el roce de una lija sobre una herida abierta. Alejo, sentado frente a ellos, no perdía detalle. Observaba. La manera en que Tomás miraba a Luisa, no como un simple conocido, sino con familiaridad posesiva, casi insolente. La forma en que Luisa se encogía bajo esa mirada, deseando volverse invisible. Alejo era un hombre sencillo, de campo, pero no tonto. Sabía leer las señales en la tierra, en el cielo, sobre todo, en los rostros de las personas que amaba. Y lo que leía en el rostro de Luisa era miedo. Miedo antiguo, profundo. Pedrito, ajeno a las corrientes subterráneas, era el único fascinado por el recién llegado. Señor Tomás, ¿es verdad que ha estado en América?, preguntó el niño, con ojos muy abiertos. Tomás le sonrió, una sonrisa genuina por primera vez en toda la mañana. Así es, campeón. He cruzado el gran charco. He visto ciudades tan grandes que los edificios rozan las nubes. ¿Y vio indios? ¿Y vaqueros?, insistió Pedrito, emocionado. La risa de Tomás resonó en la pequeña cocina. Vi muchas cosas, muchacho. Algún día, si tu madre me lo permite, te contaré algunas historias. La mención de Luisa hizo que el aire volviera a helarse. Alejo carraspeó y se puso de pie, tirando la servilleta sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. Se ha hecho tarde. El trabajo no espera. Una señal clara, el desayuno debía terminar. Luisa se levantó de inmediato, aliviada por la excusa, y empezó a recoger los platos con manos temblorosas. Tomás también se levantó, estirándose con pereza. Si no te importa, Alejo, hoy me daré un paseo por los alrededores. Para recordar los viejos tiempos. Haz lo que quieras, replicó Alejo, secamente, sin mirarlo. Se dirigió a la puerta, pero se detuvo en el umbral y se volvió hacia su mujer. Luisa, ¿podemos hablar un momento? A solas. La petición sonó más a orden que a pregunta. Luisa asintió, pálida, y lo siguió afuera, al pequeño porche de la entrada. El aire fresco le golpeó la cara, pero no logró despejar la angustia que sentía. Alejo esperó a que la puerta se cerrara y la enfrentó. Su mirada era firme, cargada de preguntas y advertencias, y la tensión entre ellos podía cortarse con la punta de un cuchillo. Su voz, normalmente cálida y amable, era ahora dura, grave, implacable. No voy a andarme con rodeos, Luisa, dijo Alejo,
¿Quién es ese hombre? Y no me digas que es un viejo conocido del pueblo, porque esa mentira no se la cree nadie. La forma en que te mira, la forma en que tú lo evitas, aquí hay algo más. Algo que no me has contado. Luisa se abrazó a sí misma, incapaz de levantar la mirada. Alejo, por favor, susurró. No es nada. Es solo que su llegada me ha traído malos recuerdos. Nada más. ¿Malos recuerdos? ¿Qué malos recuerdos?, insistió él, avanzando un paso. Llevamos años casados, Luisa. Creía que no teníamos secretos. Te he contado cada minuto de mi vida. ¿Por qué tú no puedes hacer lo mismo? ¿Qué ocurrió entre ese hombre y tú en el pasado? Las palabras de Alejo eran a la vez ruego y acusación, como un filo que cortaba la distancia entre ellos. Luisa sintió un nudo en la garganta. Quiso gritar la verdad, soltar el veneno que llevaba años guardando, compartir la carga que la ahogaba, pero la sonrisa cínica de Tomás apareció en su mente, la amenaza velada en sus ojos. El miedo era más fuerte. No hubo nada, Alejo, te lo juro, mintió, y cada palabra le supo a ceniza en la boca. Éramos jóvenes, tonterías de la edad. No tiene importancia. Se irá pronto y todo volverá a ser como antes. Alejo la miró fijamente, largo y profundo. Buscaba una grieta en su armadura, una señal de que podía confiar en ella. Pero solo encontró un muro de evasivas. Suspiró, mezcla de frustración y decepción. Está bien, Luisa. Si no quieres contarme, no puedo obligarte. Pero que sepas algo, no soy ciego. Y no me gusta que haya extraños bajo mi techo que hagan que mi mujer tiemble de miedo. Vigilaré a ese hombre. Y si descubro que te ha molestado, o que me has mentido, no sé de lo que seré capaz. Sin decir más, se dio la vuelta y se marchó hacia los campos, su espalda rígida, su paso decidido, toda su rabia y dolor expresados sin una sola palabra. Luisa quedó sola en el porche, temblando. Lo vio alejarse, sintiendo como el pasado que creía enterrado para siempre extendía sus garras, amenazando con destrozar su presente. El drama de los nobles se cocía a fuego lento, pero no menos intenso. En la suntuosa biblioteca del duque de Belmonte, Irene se enfrentaba a su padre, Leonardo. Una escena que se había repetido muchas veces a lo largo de su vida, ella suplicando un ápice de libertad, él imponiendo su voluntad de hierro. «Padre, te lo ruego, no me pidas esto», decía Irene, su voz teñida de desesperación. Asistir a la fiesta en honor de Amanda del brazo de José Luis. Es una humillación pública para la duquesa. Para Victoria. Todo el mundo lo comentará. Será cruel. Leonardo, que examinaba un pesado volumen encuadernado en cuero, ni siquiera levantó la vista. La crueldad, querida hija, es una herramienta necesaria en nuestro mundo, dijo con voz firme. A veces hay que sacrificar un peón para proteger al rey. Victoria necesita una lección. Necesita entender que su posición depende de su capacidad para complacer a su marido y acatar mis decisiones, continuó, su tono implacable. Su reciente comportamiento ha sido decepcionante. ¿Y yo soy el instrumento de esa lección?, replicó Irene, con amargura. ¿El látigo con el que la fustigarás en público? Eres mi hija, respondió Leonardo, cerrando el libro con un golpe seco que resonó en la sala. Y harás lo que yo te ordene. Irás a esa fiesta, lucirás radiante, serás encantadora con José Luis, y demostrarás a todo el mundo que la familia está unida, que el duque tiene nuestro apoyo. Son negocios, Irene. Apariencias. Poder. Algo que tú, con tu sentimentalismo, pareces incapaz de comprender. Irene apretó los puños. Odiaba esa sensación de impotencia, de ser una simple pieza en el tablero de ajedrez de su padre. No es solo por ella. Es por mí. No quiero hacerlo. No me siento cómoda. Finalmente, Leonardo la miró. Su mirada era fría, desprovista de cualquier afecto paternal. Tu comodidad es irrelevante. Cumplirás con tu deber. Y hablando de cumplir, su tono se volvió más afilado, más peligroso. Nuestra otra conversación sigue pendiente. Te di tiempo para que recordaras, para que pusieras tus ideas en orden. Mi paciencia se está agotando, Irene. Quiero saber toda la verdad, y la quiero ahora. El miedo que Irene sentía por la fiesta se transformó en un pánico helado. Esa palabra, la verdad, colgaba sobre su cabeza como un cuchillo afilado. Padre, ya te he dicho todo lo que sé, susurró, temblando. No me mientas, bramó él, golpeando la mesa con el puño. Sé que hay más. Lo veo en tus ojos.
Hay algo que me ocultas, un secreto que te corroe, y voy a arrancártelo, aunque sea lo último que haga. Ahora, vete. Prepárate para esta noche, y reza para que tu memoria mejore de aquí a entonces. Irene salió de la biblioteca sintiendo que le faltaba el aire. Buscó refugio en la única persona en la que podía confiar, aunque esa confianza se viera ahora complicada por la nueva situación, Bárbara. La encontró en sus aposentos, probándose un deslumbrante vestido de noche de color esmeralda. «Bárbara, necesito hablar contigo», dijo Irene, cerrando la puerta tras de sí. Bárbara se giró. Al ver el rostro angustiado de su amiga, su sonrisa se desvaneció. «Irene, ¿qué ocurre? Estás pálida como un fantasma». Valle Salvaje, capítulo 258, 19 de septiembre. El sol de la mañana del viernes se colaba con timidez por los altos ventanales de la casa grande. Dibujaba rectángulos de luz sobre las baldosas pulidas, casi vacilantes, como si el propio día presintiera la tormenta que se gestaba dentro. Afueras, el valle despertaba con la sinfonía habitual, los pájaros, el viento rozando los robles centenarios. Pero dentro, un silencio distinto lo envolvía todo. Denso, pesado, cargado de palabras no dichas y sospechas que trepaban por las paredes del alma, amenazando con asfixiarlo todo. En el gran salón, junto a la chimenea apagada, estaba Rafael. De pie, inmóvil, su mirada perdida en el retrato de Julio sobre la repisa de mármol. La sonrisa de su hermano, la chispa en sus ojos, ahora eran tortura. Recordatorios crueles de lo que ya no volvería, la risa, las conversaciones, todo arrancado de su vida. Y bajo el dolor, crecía una certeza helada, afilada como un puñal. Julio no se había ido por casualidad, lo habían arrancado de su lado. Cada recuerdo, cada detalle de aquella tarde fatídica encajaba con precisión aterradora, y todas las piezas señalaban a una sola persona, Úrsula. Su madrastra. La mujer de elegancia serena, que ahora parecía la máscara perfecta de una crueldad sin límites. Rafael recordaba su extraña calma tras la tragedia, sus palabras huecas de consuelo, y esos ojos oscuros, insondables, que nunca mostraban dolor verdadero, solo vigilancia fría, calculadora. Estaba seguro, tan seguro como de que el sol saldría mañana. Esa certeza era una brasa ardiente en su pecho, un fuego que le impedía respirar y le exigía actuar. No descansaría, no viviría en paz, hasta que la verdad saliera a la luz y la justicia cayera sobre la culpable. Mientras Rafael libraba su batalla silenciosa, en el ala opuesta de la casa se tejía otra guerra. En el pequeño despacho de Úrsula, cargado de libros y secretos, el aire olía a cera de abejas y miedo. Ana, la joven doncella, estaba frente al escritorio de caoba, con las manos entrelazadas tan fuerte que los nudillos se le blanqueaban. Cada respiración era medida, cada mirada, calculada. Ella sabía que cualquier error podía ser fatal. Y Úrsula, desde su silla, con una calma que parecía frágil pero era mortal, observaba cada movimiento, preparando su próximo golpe. En la casa grande, las sombras se alargaban, y la tormenta, silenciosa pero imparable, se acercaba. Con la voz entrecortada, Irene le contó a Bárbara la conversación con su padre, la orden de acompañar al duque, la humillación que esperaba para Victoria. Bárbara escuchaba, su expresión endureciéndose poco a poco. «Tu padre puede ser un hombre muy duro cuando se lo propone», dijo en voz baja. «¿Duro? Es un tirano», exclamó Irene. «Y ahora está enamorado de ti. Bárbara, tienes que tener cuidado. Ahora que vas a hacer pública tu relación con él esta noche, verás una faceta suya que...». «Lo sé», interrumpió Bárbara, sorprendentemente firme. «Sé quién es Leonardo. Conozco su ambición, su crueldad cuando es necesario. Pero también he visto una parte de él que nadie más ve. Conmigo, es diferente. Todo el mundo es diferente al principio», advirtió Irene, con preocupación. «Por favor, ten cuidado. No quiero que te haga daño». Bárbara se acercó y le tomó las manos con fuerza. «Y yo no quiero que él te lo haga a ti», dijo, con intensidad. «Escúchame, Irene. Respecto a lo de esta noche, no puedes oponerte. Sería peor. Haz lo que te pide. Mantén la cabeza alta. Pero sobre lo otro, sobre la verdad que te exige, tienes que ser más fuerte que él. No dejes que te intimide». «No sé si puedo», susurró Irene, sintiéndose de nuevo como una niña asustada. «Sí que puedes», aseguró Bárbara, con fiereza. «Eres más fuerte de lo que crees». Mientras ellas hablaban, en otra parte de la mansión,
la humillación se materializaba. Matilde, consumida por la culpa por el papel que, sin querer, había jugado en la crisis matrimonial de los duques, decidió disculparse. Encontró a Victoria en el salón de los espejos, contemplando su propio reflejo con una expresión de gélida furia. «Duquesa», comenzó Matilde, tímida. Quería pedirle mis más sinceras disculpas. Nunca fue mi intención causarle ningún problema. Yo solo. Victoria se giró lentamente. No había ni rastro de pena en su rostro, solo desprecio absoluto. ¿Disculpas?, escupió, con voz baja y afilada como cristal roto. ¿Crees que unas palabras vacías pueden borrar la afrenta que he sufrido? ¿El insulto? Lo siento de veras, señora, yo. Tú no sientes nada, la cortó Victoria, con un siseo venenoso. Eres una simple criada, una advenediza que ha olvidado su lugar. Pero yo me encargaré de recordártelo. Escúchame bien, porque no lo repetiré. Puede que ahora creas tener el favor de algunos en esta casa, pero eso pasará. Yo, sin embargo, permanezco. Y no olvido. No perdonaré esta humillación. Has cometido el error de convertirte en mi enemiga, y te juro por lo más sagrado que haré de tu vida un auténtico infierno. Voy a destrozarte tan completamente que desearás no haber nacido. Ahora, sal de mi vista. Matilde retrocedió, horrorizada por el veneno en los ojos y la voz de la duquesa. Huyó de la habitación con el corazón desbocado, comprendiendo que acababa de desatar la ira de una mujer poderosa y herida, y que, de una forma u otra, pagaría un precio muy alto por ello. Lejos de los lujos y las intrigas palaciegas, en la taberna del pueblo, una guerra más sencilla, pero igual de sentida, estaba a punto de estallar. Francisco y Martín, amigos desde la infancia, se habían convertido en rivales, por el afecto de Pepa, la tabernera. La competencia era torpe, casi infantil. Francisco entró en la taberna con un ramo de flores silvestres, algo que jamás había hecho en su vida. «Pepa, mira», dijo, con un hilo de nerviosismo. «Las he cogido para ti esta mañana, en el prado del arroyo». Pepa, sorprendida, cogió las flores con una sonrisa. «Vaya, Francisco, qué detalle. Son preciosas». Pero antes de que pudiera decir algo más, Martín apareció desde la trastienda, cargando un pesado cajón de botellas. «Deja, Pepa, ya lo coloco yo. No tienes por qué hacer tanta fuerza. Un hombre debe cuidar de estas cosas». Ambos se quedaron mirando a Pepa, esperando una señal, una palabra de preferencia. La tensión era ridícula y, al mismo tiempo, profundamente seria para ellos. Amadeo, el viejo médico del pueblo, que observaba la escena desde su mesa en un rincón, negó con la cabeza. Decidió intervenir. Se levantó y se acercó a los dos hombres. «Un momento, muchachos. Venid aquí». Los apartó de la barra, lejos del oído de Pepa. Su expresión era severa, la de un padre a punto de regañar a sus hijos. «¿Se puede saber qué estáis haciendo?», preguntó. «Parecéis dos gallos de pelea en el corral. ¿No os dais cuenta de lo ridículo que es?». «Yo solo quería tener un detalle con ella», se defendió Francisco. «Y yo solo quería ayudarla», añadió Martín, a la defensiva. «Tonterías», resopló Amadeo. «Lo que estáis haciendo es competir. Y estáis llevando esa competencia a un punto en que va a terminar mal. Sois amigos, maldita sea. Os conozco desde que erais unos críos que se robaban las canicas. Vuestra amistad ha sobrevivido a sequías, a enfermedades, a malos tiempos, ¿y vais a dejar que se rompa por una mujer?». Francisco y Martín se miraron. Por primera vez en semanas, vieron en el otro no a un rival, sino al amigo de toda la vida. La vergüenza asomó en sus rostros. «Amadeo tiene razón», murmuró Francisco. «Nos estamos comportando como unos idiotas», reconoció Martín. «Más que idiotas», sentenció Amadeo. «Estáis siendo egoístas. Pepa es una buena mujer, y no se merece estar en medio de vuestras niñerías. Y vuestra amistad vale más que esto. Así que os doy una advertencia, y es la última: o frenáis esta estúpida rivalidad ahora mismo, o vuestra amistad se romperá para siempre. Y eso, creedme, sería una tragedia mucho mayor que no conseguir el amor de una mujer. Pensadlo bien». Amadeo les dio una palmada en la espalda a cada uno y volvió a su mesa, dejándolos solos con sus pensamientos. El ambiente festivo de la taberna, de repente, les pareció lejano. La advertencia había calado hondo. Ambos sabían que el viejo doctor tenía razón, pero saberlo y ser capaz de frenar los impulsos del corazón eran dos cosas muy distintas. De vuelta en la casa grande,
El clímax se acercaba. Rafael había pasado la mañana rumiando sus sospechas, cada vez más convencido, cada vez más impaciente. Finalmente, decidió que no podía esperar más. Tenía que enfrentarse a Úrsula, arrancarle la verdad a la fuerza, si era necesario. La encontró en el salón, precisamente donde él había estado horas antes, contemplando el retrato de Julio. La ironía era tan amarga que a Rafael le costó hablar. «Tenemos que hablar», dijo, su voz resonando en la sala, dura, sin formalidad. Úrsula se giró, su rostro una máscara de serena sorpresa. «Rafael, querido, claro. ¿Qué te preocupa?» «Me preocupa mi hermano. Me preocupa su muerte», dijo él, acercándose, su cuerpo vibrando de ira contenida. «Me preocupa que no fuera un accidente». Úrsula levantó una ceja. «¿Qué estás insinuando?» «Ya hemos hablado de esto. El médico fue muy claro. Su corazón». «Al diablo con el médico», la interrumpió Rafael. «Al diablo con las explicaciones fáciles. Sé que algo ocurrió esa tarde, algo que nadie está contando. Y no pararé hasta saber qué fue». Estaba a un paso de ella, su sombra cubriéndola. La tensión en la habitación era eléctrica. Rafael estaba a punto de pronunciar su nombre, de lanzar la acusación que ardía en su garganta, de desatar el infierno. Y entonces, en ese preciso instante, como si todo hubiera sido orquestado por un maestro del drama, la puerta del salón se abrió de golpe. Era Ana. Su rostro estaba descompuesto por el llanto, los ojos rojos e hinchados. Su cuerpo se sacudía con sollozos que brotaban de lo más profundo de su ser. Se lanzó a la habitación, casi cayendo, y se detuvo a medio camino entre Rafael y Úrsula. «Señorito Rafael», gimió, su voz ahogada por las lágrimas. Rafael se giró, sorprendido por la interrupción. La furia que sentía se vio momentáneamente aplacada por la preocupación al ver el estado de la joven. «Ana, ¿qué ocurre? ¿Qué ha pasado?» Úrsula observaba la escena en silencio, su rostro mostrando una perfecta mezcla de sorpresa y compasión. Era la señal. El peón estaba en posición. Yo no puedo más, señorito», sollozó Ana, retorciéndose las manos. «El secreto me está matando por dentro. La culpa». «¿Qué secreto, Ana? ¿De qué estás hablando?», preguntó Rafael, acercándose a ella. Ana levantó su rostro bañado en lágrimas hacia él. La luz de los ventanales se reflejaba en sus ojos, como diamantes rotos. Tomó una bocanada de aire, temblorosa, entrecortada. «La tarde que murió el señorito Julio», comenzó, su voz apenas un susurro desgarrador. «La merienda». «¿Qué pasa con la merienda?», presionó Rafael, el corazón latiéndole con fuerza. Y entonces Ana pronunció la mentira que Úrsula había plantado en su boca, la mentira que lo cambiaría todo. «Fui yo, señorito. Fui yo la que le serví la merienda». La confesión quedó suspendida en el aire, flotando en el silencio sepulcral que siguió. Rafael se quedó inmóvil, mirando a la muchacha, intentando procesar sus palabras. «Ana. ¿La dulce e inofensiva Ana? ¿Ella?». Su mente, que había estado tan segura, tan enfocada en una única culpable, de repente se vio asaltada por la duda. Una duda que era exactamente lo que Úrsula había planeado. Desde su posición, Úrsula observaba el rostro de Rafael, viendo cómo la confusión reemplazaba a la certeza, cómo la sospecha se desviaba de ella y se posaba sobre la cabeza de la joven y temblorosa doncella. Un velo de incertidumbre había caído sobre el valle, y en esa sombra, ella, la verdadera artífice, podía moverse libremente. Sus secretos permanecían a salvo, un día más. Por ahora. La atención se había desviado con éxito. Pero la duda, una vez sembrada, era una semilla peligrosa, que podía crecer en direcciones impredecibles. Y mientras Ana lloraba a los pies de Rafael, y él la miraba con una mezcla de piedad y una nueva y terrible sospecha, nadie podía saber si el plan de Úrsula los había salvado a todos, o simplemente había encendido la mecha de una bomba mucho más grande y destructiva. La verdad seguía oculta, esperando su momento para estallar.